Yo les continúo bendiciendo a todos. Amén. Vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo allí los versos 4 al 7. Leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Dice la escritura allí: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Amante Dios, queremos darte gracias una vez más, Padre Santo, que nos concedes el ponernos a tu palabra a través de esta carta, Señor, que tú inspiraste a través del apóstol Pablo a esta iglesia de Éfeso, a Timoteo. Te pedimos, Señor, que uses, Señor, cada detalle de esta carta, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros aplicar a la iglesia, aplicar a nuestra vida lo que tú dices en tu palabra, Señor, y podamos glorificarte, Señor, haciendo lo que tú dices. Te pedimos, Señor, que me uses, que use tu palabra, que hables a mi vida, que hable a los hermanos, que hable a aquellos que puedan exponerse, Señor, a esta grabación, Padre Santo. Padre, glorifícate, Señor. Habla, Señor, que tus siervos se escuchen. En nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana nosotros vamos a ver, como decíamos la semana pasada, la parte 2 de los requisitos. La semana pasada vimos una primera parte de los requisitos del pastor. Requisitos del liderazgo pastoral, parte 2, ¿verdad? Y decíamos que, ¿verdad?, que el pastor está precedido de un llamado hecho por el Señor. El Señor hace un llamado interno, irresistible, externo, para con ese hombre que Él ha llamado, valga la redundancia, para ser su pastor. Compartimos también que este hombre, este candidato, debe llenar ciertos requisitos, los cuales vimos en una primera etapa. Que este hombre, el pastor, debe ser irreprensible en estos requisitos. Dijimos que la palabra irreprensible significa inexcusable, que no se halle cierto de lo que se le está acusando, porque pusimos el ejemplo de Jesús. A Jesús se le acusó de muchas cosas, pero estas cosas resultaron no ser ciertas. De esta misma manera, las acusaciones hechas al pastor tienen que resultar no ser ciertas, porque dice la Escritura que bienaventurado cuando dicen cosas de nosotros mintiendo. Bienaventurado significa feliz. Bienaventurado significa dichoso. El hecho no es que la gente diga, la gente siempre va a hablar. El hecho es que cuando la gente diga, las cosas que digan no sean verdad. Hoy vamos a ver los requisitos correspondientes al hogar, a la madurez y el testimonio del pastor, ¿verdad? Y de igual forma, estos requisitos, igual que lo que vimos la semana pasada, son indispensables, son insustituibles, son innegociables para el candidato al pastorado. Vamos a ver en esta segunda parte de los requisitos pastorales. Para esto nosotros vamos a ver 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es la casa del pastor, el hogar del pastor. En segundo lugar, el pastor debe ser un hombre maduro, la madurez del pastor. En tercer lugar, el testimonio público del pastor, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la casa del pastor. El ser ciudadano ejemplar, mis hermanos, el ser un buen munícipe, el ser un buen vecino, el ser un buen compañero de trabajo, todas estas cosas son importantes. Pero no es suficiente en la vida del pastor. Aquí en estos versos nosotros vemos que dice que se requiere que el pastor gobierne bien su casa. O sea, no nada más que él sea un buen vecino, nada más que él sea un buen munícipe, no nada más que él tenga buen testimonio de sus amigos, de sus conocidos, sino que nos dice la Escritura que el pastor se requiere de él como requisito que gobierne bien su casa, ¿verdad? Y que gobierne significa que presida, que tenga autoridad, que dirija, ¿verdad?, a los que están bajo su techo. Ahora bien, no solo se requiere que gobierne, sino que vemos en la Escritura que se requiere que gobierne ¿cómo? Bien. Cualquiera puede gobernar, cualquiera puede presidir. Sin embargo, pudiera usted estar presidiendo o gobernando de una manera deficiente.
de una manera que no agrade al Señor. Entonces la Escritura dice que el pastor tiene que gobernar, pero tiene que gobernar bien. Ahora, la palabra que se traduce bien acá viene de kalos, una palabra que se llama kalo. Y esta es una palabra que es amplia en su significado, pero de manera, digamos, aquí, ¿verdad? En esta parte, esta palabra pudiera traducirse que el pastor debe gobernar de manera excelente, ¿verdad? Otra palabra de donde se traduce bien es ágatos. Y ágatos podría significar que el pastor, ¿verdad? El bien se refiere intrínsecamente. Ese bien con que el pastor está gobernando debe ser intrínseco, moralmente, prácticamente bueno. El gobierno del pastor en su casa no solo debe aparentar que es bueno, sino que debe ser bueno. ¿Me entienden? Debe ser bueno en esencia. Ahora, ¿qué significa su casa? Que gobierne bien su casa. ¿Qué se refiere cuando habla de casa? ¿Está hablando del techo? ¿Está hablando de los muebles? ¿Está hablando de la fachada? Bueno, la casa es una referencia a su familia, es una referencia a toda la responsabilidad que está conectada con el hogar del pastor. Él debe gobernar intrínsecamente bien. No aparentar que lo está haciendo bien nada más, sino que esa apariencia venga a ser cierta. Porque a veces se está aparentando, ¿verdad? Para llenar ciertos requisitos de manera hipócrita. Lo que se está diciendo es que este bien implica que él lo haga bien, que se vea bien y que se sienta bien, como diríamos en otro contexto, ¿verdad? Debe ser un buen administrador, no solo de su casa, no solo en el cuidado de su familia, también en lo económico. Todas estas cosas tienen que ver con el hogar, ¿verdad? Es un administrador de las personas que están en su hogar. Si el pastor está casado, es esposo. Por tanto, este hombre debe amar y debe cuidar a su esposa. Dice Efesios, capítulo 5, versículo 25. Le dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El pastor no debe ser un hombre descuidado con su mujer. El pastor debe ser un hombre que cuide de su esposa, ¿verdad? Y yo voy a usar un ejemplo de una ocasión que tuvimos ante una pareja, ¿verdad? Y esta pareja, la esposa tenía algo que contarle, y el esposo se negaba a escuchar eso que ella le quería contar. Ella venía aparentemente de su lugar de trabajo, tenía algo que la quejaba y necesitaba que él le escuchara. Pero él se negaba a escucharla y se escudaba en que él estaba cuidando su salud mental. ¿Han escuchado eso? La salud mental, y estamos llenos de eso. No, yo tengo que cuidar mi salud mental. No me hable de eso. No me hable de eso, que yo tengo que cuidar mi salud mental. Sin embargo, mis hermanos, esta mujer estaba emocionalmente afectada por algún problema que tenía. ¿Y con quién era que tenía ella que hablar? ¿A quién tenía ella que traer esa carga? Mientras quien tenía que cuidar sus emociones estaba huyendo de su responsabilidad, ¿verdad? Ahora, ¿saben ustedes qué significa amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Conforme a este versículo, ¿verdad? Lo que eso significa, ¿verdad? Es que tú debes amar a esa mujer al punto de dar la vida por ella si fuera posible. Si fuese necesario, ¿verdad? Posible tiene que ser. De dar la vida por ella si fuese necesario. Por eso la Escritura dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Porque ¿cómo Cristo manifestó su amor hacia la iglesia? Entregándose por ella, entregando su vida, ocupando su lugar. Por eso se utiliza ese símil. El marido, todo marido, debe amar a su esposa con ese tipo de amor. Y el pastor, ¿verdad?, debe amar a su esposa con ese tipo de amor. Y el pastor que no está dispuesto a dar su vida por su esposa, que no ama a su esposa, que no cuida las emociones de su esposa, ¿verdad?, no está gobernando bien su casa. Viene la esposa a decirle algo, y como esta pareja, el hombre dice: no, yo tengo que cuidar mi salud mental, no me diga estas cosas a mí. Ahora, ¿dónde va a ir esta mujer con estas cosas si el esposo no la escucha? ¿A dónde usted cree que va a ir? Probablemente vaya donde las amigas,
probablemente lo cuente en el salón, probablemente lo cuente en la familia, porque de alguna manera ella necesita ser escuchada y él es el responsable de escucharlo. O sea que cuidar a la mujer, cuidar a su esposa, cuidar su hogar, implica no solo llevar comida al hogar, implica no solo cuidarla físicamente, implica cuidarla también emocionalmente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo saber si no estás amando a tu mujer de esa manera? Sencillo. Cuando tú estás descuidando a tu esposa, ¿verdad? El pastor, por lo regular, los pastores que descuidan a su esposa, por lo regular se escudan en una excusa muy famosa: la carga ministerial. Tengo mucho trabajo en la obra. Llego a la casa y la carga ministerial no me deja. Los muchachos me quieren abrazar, pero yo necesito descansar, porque la carga ministerial no me deja. Sin embargo, mis hermanos, el primer ministerio, no solo del pastor, sino de todo hombre, es su familia. Ese es el primer ministerio. Él puede ser un buen escritor, él puede escribir los mejores libros, los bestsellers, con los mejores temas bíblicos, él puede grabarse, subir videos a YouTube que bendigan la vida de muchas familias, él puede hacer sus podcasts, puede predicar sermones domingo tras domingo que sean edificantes, él puede ser invitado a diferentes conferencias a través del mundo, etcétera, etcétera, tener una buena reputación ministerial. Sin embargo, si no cuida física y emocionalmente a su esposa, si su esposa no lo respeta, ¿verdad? Si su familia no lo respeta, este hombre no está gobernando bien su casa, ¿verdad? No está cuidando, no está administrando sus bienes, no está cuidando de su familia, ¿verdad? No está gobernando bien su casa. Gobernar bien su casa, mis hermanos, no implica desde el punto de vista, porque cuando escuchamos la palabra gobierno, nosotros entendemos que la palabra gobierno está amarrada a la palabra autoritarismo. Pero gobierno no es más que presidir. Usted está presidiendo algo, usted está dirigiendo algo, usted es el responsable de ese algo. Y la vida del pastor, mis hermanos, en ese contexto debe ser un ejemplo para todo el mundo, pero debe ser un ejemplo para su hogar, debe ser un ejemplo para los demás hogares. Los demás hogares, las demás casas están viendo la casa del pastor. ¿Cómo está funcionando la casa del pastor? Sobre todo si él viene, si yo vengo aquí y le hablo entonces de cómo debe ser el hogar y de cómo usted debe tratar a su esposa. ¿Verdad? ¿Cómo está funcionando mi hogar? ¿Cómo está funcionando mi casa? ¿Cómo deben vivir sus hijos, verdad? ¿Cómo deben ver los hijos del pastor la autoridad del pastor? ¿Cómo deben verla? Porque dice el versículo 4 en la parte B que él tiene que tener a sus hijos ¿cómo? En sujeción y con toda honestidad. El pastor, mis hermanos, en caso de que tenga hijos, deben estar bajo su autoridad, porque, con que tú seas pastor no vas a tener hijos automáticamente. En caso de que tú tengas hijos, de que Dios te dé hijos, tienen que estar bajo tu autoridad. La palabra sujeción se traduce de jutaje y es un término militar, ¿verdad? Y este término militar es una referencia a formar fila ante alguien de autoridad. O sea, es una referencia a someterse, a obedecer, a sujetarse. Los hijos tienen que obedecer, tienen que someterse, tienen que sujetarse a la autoridad del pastor. El pastor debe ser un hombre decoroso. Y la palabra decoroso vimos que significa ordenado, ¿verdad? Que la traducción viene de comeo, etcétera, etcétera, como vimos hace un par de semanas. Sin embargo, esto se describe en no ser un hombre que tiene una vida en caos, sino que su vida está ordenada, ¿verdad? El pastor tiene que ser un hombre decoroso. El sometimiento de los hijos a la autoridad de su padre debe ser con toda honestidad. Y es importante, mis hermanos, explicar este sometimiento adherido a la palabra toda honestidad. Es importante que nosotros lo tengamos ahí y veamos qué significa que los hijos tienen que someterse a su padre en toda honestidad. En primer lugar, mis hermanos, la honestidad incluye cortesía, humildad y actitud, ¿verdad? Recuerden, mis hermanos, que el buen gobierno del pastor en su hogar debe ser intrínsecamente bueno. ¿Qué dijimos de intrínsecamente bueno? Bueno, ahora vamos a explicar con más detalle. Hay casos donde la carga pastoral y lo que la iglesia espera de la familia pastoral, que a veces el pastor no lo está dando. Y pecaminosamente hablando, termina tratando a su familia con autoritarismo.
Y los hijos tienen que someterse a cierto régimen porque la iglesia lo está viendo. La esposa tiene que someterse a cierto régimen porque la iglesia lo está viendo. O sea, ahí nosotros no vemos humildad, ahí nosotros no vemos cortesía, ahí nosotros no vemos algo que está pasando, producto de que se está fructificando de un liderazgo agradable, de un liderazgo amoroso, sino un dictador. Y ahí es cuando las personas a veces dicen, no, porque tú eres la esposa del pastor, tú tienes que comportarte de tal manera, tú tienes que comportarte de tal o cual forma. Lo que se pide de la esposa del pastor es lo mismo que se pide de todas las mujeres cristianas. Todas las mujeres cristianas tienen que someterse a su marido. La del pastor nada más. Entonces la esposa del pastor lo que tiene que hacer lo que dice la Biblia con relación a la mujer, independientemente de eso. Pero en nuestro esquema tradicional a veces le metemos esa presión a la esposa del pastor, que la esposa del pastor y el pastor terminan teniendo problemas en su casa. Sobre todo si el pastor no sabe manejarlo ni sabe lo que le corresponde. Pero esto también pasa con los hijos. Esa palabra honestidad, mis hermanos, y a veces cuando esa palabra honestidad no está unida a la autoridad del pastor, los hijos están obedeciendo porque están obedeciendo ante un régimen autoritario. Y cuando ellos ven que salen debajo de ese régimen autoritario, ¿qué usted cree que van a hacer? A vivir su vida como le dé su voluntad. A hacer lo que le dé su voluntad, porque ellos estaban allí no bajo un régimen, no bajo un liderazgo amoroso, no bajo un liderazgo de la admiración que tenían hacia su papá, el cual es el pastor, por el ejemplo que él representa. No porque él le estaba mostrando a Cristo, ¿verdad? Y como él le estaba mostrando a Cristo, sus palabras estaban teniendo peso y ellos entonces estaban atendiendo a lo que él decía. No, ellos estaban obedeciendo porque estaban asustados. Ellos estaban obedeciendo porque el pastor tiene miedo de que lo expulsen de la iglesia y de ser irreprensible. Y él quiere mantener a como de lugar a la mala, aunque nada más se vea, aunque no sea intrínsecamente bueno, aunque no sea esencialmente bueno su gobierno para con su hogar, sino que únicamente lo que se está haciendo es que se está aparentando. ¿Y qué significa que se está aparentando? Bueno, que tú estás siendo un hipócrita, que tú estás viviendo una vida aparentando una vida que tú no estás viviendo y estás llevando a tu familia a aparentar una vida que no están viviendo. Mire, eso es cargar, como dice la gente, con una pieza pesada. Eso es lo que más se parece a guardar el sábado en el Antiguo Testamento. El sábado se hace por causa del hombre y ellos entonces agarran el sábado e idealizan el sábado, y el llegar al sábado era un problema. No había reposo, el sábado era para reposar y ellos no podían reposar el sábado. Entonces el hogar del pastor, mis hermanos, tiene que ser un lugar de reposo. Sus hijos deben admirar a su papá, no por lo que él dice nada más, sino porque lo que él está diciendo también lo está haciendo. Ellos deben amar a su papá, porque su papá también ama a su mamá. Pero un hombre que está maltratando a su mamá, un hombre que lo está maltratando a ellos no pueden ver el día que van a salir debajo de ese régimen. Y cuando salgan debajo de ese régimen, se van a mostrar tal cual son. Entonces el pastor, mis hermanos, contrario a estos ejemplos que le he dicho, debe gobernar su casa con toda honestidad. Con toda honestidad implica, mis hermanos, que él debe ser un ejemplo de lo que la Biblia dice de él, y que su ejemplo, ¿verdad?, su palabra debe respaldar ese ejemplo, ¿verdad? O sea, ahí está la palabra. Bueno en sí mismo, el gobierno del pastor tiene que ser intrínsecamente bueno. El respeto de la esposa, la sujeción de los hijos del pastor no deben ser una apariencia, sino que ella los respeta, porque ella los respeta de manera voluntaria por quien él es, por quien se porta, por a quién él está representando, es porque él le está mostrando a Cristo. Y sus hijos por igual, ¿verdad? Entonces no deben ser actitudes hipócritas ante la gente, producto de un liderazgo autoritario, sino que este sometimiento de su familia al pastor debe ser honesto, pues ellos se sienten pastoreados por él, ¿verdad? La primera iglesia de él es su casa. Él está pastoreando su casa. Ahora, dice la Escritura, mis hermanos, en primera de, me parece que es en Tito, ¿verdad? En Tito, a donde hablamos de este mismo tema, la Escritura, Tito capítulo 1, versículo 6 dice: y tengan hijos creyentes
que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y quiero hacer una precisión ahí, porque estamos hablando de los hijos del pastor, pero no estamos dando por sentado que la familia del pastor, que los hijos del pastor tienen que ser cristianos obligatoriamente. Porque quien convence de pecado no es el pastor. Ahora, el ejemplo del pastor, el ejemplo de moralidad, debe ser seguido, independientemente de que ellos no sean renacidos. Aquí en este versículo que nosotros acabamos de leer, que está en Tito capítulo 1, versículo 6, dice que los hijos, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Y esta palabra creyente pudiera malinterpretarse, y de hecho se ha malinterpretado. Los hijos del pastor tienen que ser cristianos, no necesariamente, porque el pastor no convence de pecado, ¿verdad? Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Esta palabra creyente que nosotros vemos ahí es una palabra que se traduce de pisto, de la palabra pisto, y viene de general en alguien que es digno de confianza. O sea, los hijos del pastor, aún no sean creyentes, deben ser personas dignos de confianza, porque ellos están bajo el ejemplo de su papá. Y si su papá es digno de confianza, pues eso es lo que ellos están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, algunos han interpretado que los hijos del pastor tienen que ser cristianos, y eso no es verdad. Sin embargo, debemos ser consecuentes con las escrituras en el sentido de que la salvación es Dios que la da. O sea, tú no puedes obligar a que tus hijos sean creyentes, pero sí puedes darle un ejemplo que ellos deben seguir, ¿verdad? Y debido al ejemplo de la instrucción del pastor, sus hijos, aunque no sean nacidos de nuevo, tienen que ser como dignos de confianza. Si usted le va a dejar algo al pastor, se lo puede dejar como un hijo, no puede estar asustado. A veces nosotros vamos a ciertos hogares y bueno, esto se lo voy a dejar a fulano, pero no se lo puedo dejar con los hijos porque los hijos no son de confianza. O sea, los hijos del pastor no pueden ser así. No pueden ser así. Tienen que seguir el ejemplo de su padre. El ejemplo del liderazgo del pastor debe notarse en la conducta de sus hijos, mis hermanos. Los hijos del pastor, aún no sean creyentes, no pueden estar acusados de una vida desordenada o de rebeldía. Y la palabra disolución que encontramos en este versículo se traduce como libertinaje, se traduce como alboroto. Los hijos del pastor no pueden estar en todos los líos del barrio, que cuando tú escuchas un lío y coges para allá, y está el hijo del pastor metido. No, los hijos del pastor no deben estar ahí, no deben estar en eso. Los hijos del pastor no deben ser gente incorregible, que no se sometan a las autoridades. De ser así, el pastor ha dejado de ser irreprensible. Y si ha dejado de ser irreprensible, si le ha fallado, ¿verdad?, a su familia, ¿verdad?, dice la Escritura en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y es evidente, ¿verdad?, que la familia del pastor es un núcleo mucho más pequeño que la iglesia. Y si ese núcleo es mucho más pequeño que la iglesia, él no puede gobernarlo, tampoco califica para gobernar la iglesia, ¿verdad? El liderazgo del pastor debe ser probado en su familia. ¿Me están entendiendo? Debe ser probado en su familia. En el hogar se dan consejos también. En el hogar se resuelven conflictos. En el hogar se toman decisiones. Él tiene que presidir, él tiene que gobernar bien su casa. Todo hombre está llamado a liderar su familia y a gobernar bien su casa. Pero en ese sentido estamos hablando del pastor. O sea, el pastor que no gobierne bien su casa no está apto para ser el líder de la iglesia local. Él puede hacer cualquier otra cosa en la iglesia, pero no está apto ni para ser el pastor de la iglesia, ni para ser diácono en la iglesia. Recuerden que la única diferencia que hay en los requisitos de los diáconos, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, es que el pastor es apto para enseñar. Después los requisitos son iguales. Entonces, mis hermanos, en segundo lugar, el pastor debe ser un hombre maduro, debe ser un hombre con madurez. Note lo que dice el versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y esta palabra neófito, ¿verdad?, se refiere en el griego no bíblico, a un árbol recién sembrado. O sea, un árbol que se acaba de sembrar, no un neófito. Y aquí se está usando de manera metafórica para referirse a un recién convertido. En otras palabras, el pastor no debe ser un recién bautizado. El pastor no debe ser un recién convertido, ¿verdad? Tiene que ser un hombre maduro. Y la razón, conforme a este versículo, es que este hombre podría llegar
a envanecerse. Esta palabra envanecerse viene de tupot y significa humo. Y el verbo envanecerse significa inflarse como una nube de humo. O sea, el colocar un nuevo creyente en la posición de pastor podría inflar el orgullo de ese hombre, ¿verdad? Y por falta de madurez ya usted sabe lo que puede pasar. O sea, la razón por la que el pastor no debe ser un hombre inmaduro es porque estaría en peligro de caer en la condenación del diablo. Ahora, ¿qué significa caer en la condenación del diablo? Lo primero, mis hermanos, que caer en la condenación del diablo no significa que esa persona va a ser condenado por el diablo. El diablo no es juez. O sea, el diablo no puede condenar a nadie. El juez es el Señor. La Biblia no muestra a Satanás como un juez en ninguna parte, ¿verdad? Dios es el único que puede condenar. Ahora sí, Satanás, debido a su orgullo, fue arrojado de una alta posición, ¿sí o no? Fue arrojado de una alta posición. En Lucas capítulo 10, el versículo 17 al 18, cuando los 70 llegan donde Jesucristo, Cristo le dice la Biblia allí, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? ¿Qué Jesús le está diciendo? Espérense, esté tranquilo, hay que ser humilde. O sea, Satanás, el orgullo de Satanás lo llevó a ser destronado de su alta posición, ¿verdad? Fue el orgullo que hizo caer a Satanás de la posición en la que él estaba en el cielo. Y un cristiano inmaduro, colocado en una posición de liderazgo, corre el riesgo de envanecerse y caer en lo mismo que cayó Satanás, en el orgullo. Hay muchas personas, imagínense una iglesia grande y ponen a este muchacho que se acaba de bautizar a ser el líder de esa iglesia. Imagínense lo que puede pasar. Se infla de orgullo, se llena de orgullo. No hay madurez para manejar eso, no hay madurez para bregar con esto. Y posteriormente va a caer en la condenación del diablo. Como advierte Proverbio 16, en el versículo 18, dice allí, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Sabe qué es la altivez de espíritu? Orgullo. Antes de la caída está el orgullo. El orgullo es el camino a la caída, mis hermanos. Satanás cayó debido a su orgullo, ¿verdad? Se requiere que el pastor sea un hombre con madurez, que no esté inflado por el orgullo, como lo estuvo Nabucodonosor. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder. ¿Qué pasó después? Como diría la gente, 3 doritos después, ¿verdad? Ahí estaba él comiendo hierba, siendo humillado y reconociendo posteriormente quién era ciertamente el que lo había puesto en ese lugar. El pastor no es dueño de la obra. El pastor es el administrador. Y el administrador debe trabajar la obra de acuerdo a los criterios del dueño. O sea, tú no eres el dueño. Tú tienes que hacer lo que dice el dueño. Tú eres un administrador, ¿verdad? Y recordemos el caso de Diótrefe, que el hermano lo tocaba la semana pasada o esta semana. El capítulo 3, el versículo 9 al 10. Y Juan, el apóstol Juan, escribiendo acá, dice, yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefe era un pastor que se creía dueño de la iglesia. Y ya él no era un administrador, él era dueño, porque ahí se hacía lo que él decía, ¿verdad? Estaba ocupando el lugar de otros que tenían que hacer ese trabajo. El pastor, una vez más, es un ¿qué? Un administrador. Y el administrador tiene reglas y tiene normas establecidas para aplicar en el negocio del dueño, ¿verdad? Así que de esta manera es que tiene que manejarse la iglesia. Y si los pastores son elegidos de acuerdo a lo que dice la Escritura, entonces la iglesia tiene que adaptarse a eso. Y si los pastores pierden esos requisitos en el camino, entonces la iglesia tiene que adaptarse a lo que tiene que hacer con ese hombre. Porque es la Biblia que tiene que normar la iglesia, no lo que piense un pastor o lo que piense un consejo de pastores, mis hermanos. El pastor es el administrador, el Señor es el dueño. En tercer lugar,
hablamos del testimonio público del pastor. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Ahora se requiere, mis hermanos, que el carácter del pastor sea aprobado por los de afuera, ¿verdad? Que tenga buen testimonio de los de afuera. Esa palabra testimonio se traduce en marturía, viene de la palabra mártir. Tiene que tener buen testimonio. El pastor debe mantener un buen testimonio en la comunidad, ¿verdad? Un hombre que sea avalado por la comunidad, ¿verdad? Que no sea avalado por la comunidad, perdón, va a traer descrédito a la iglesia. Una persona que tiene un mal testimonio, que tiene un mal precedente, que la comunidad habla mal de él, que la comunidad tiene por dónde pisarle la cola, que tiene cola de paja, como dicen por ahí, esta persona lo que va a traer a la iglesia es descrédito, ¿verdad?, a la causa de Cristo. Y en Romanos capítulo 2, versículo 23 al 24, la escritura dice, Pablo dice lo siguiente en la escritura: tú que te jactas de la ley, se refiere a Israel, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿verdad? Cuando un pastor no tiene credibilidad en la comunidad, en lugar de glorificar a Dios, ¿verdad?, en lugar de que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad?, el nombre de Dios es blasfemado por la comunidad, por causa del mal testimonio de ese hombre, ¿verdad? Al tener un buen testimonio en la comunidad, un anciano, ¿verdad?, no va a caer en el lazo del diablo. Un buen testimonio de la comunidad, que la comunidad no lo señale, y que si la comunidad lo señala, que sea mentira, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, que no caiga se refiere a no caer en las trampas tendidas por Satanás. Dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Satanás, mis hermanos, trabaja arduamente. ¿Saben qué significa arduamente? Arduamente significa trabajar hasta el agotamiento, trabajar hasta el cansancio. Satanás trabaja arduamente, mis hermanos, buscando manera de cómo hacer que los líderes caigan en sus trampas. O sea, Satanás siempre está trabajando para eso, para que pierdan su credibilidad y traer malos comentarios de los incrédulos al evangelio. Ahora, ¿qué mejor manera de desacreditar, ¿verdad?, la iglesia que desacreditando al líder? Esa es la mejor manera que Satanás utiliza. Y un hombre con un mal testimonio es un camino fácil para que Satanás desacredite la obra de Dios. Decía Edmund Hoover, escribe, mejor dicho, poner en la iglesia en un lugar destacado de autoridad al que tiene una reputación insípida en la comunidad sería traer sobre sí y la iglesia el reproche del mundo, la sospecha y la censura que de esta forma se amonta contra él y la iglesia pudieran fácilmente debilitar y desalentar al anciano. Así debilitado y desalentado pudiera caer como fácil presa en alguna diestramente dispuesta trampa del diablo, quien se describe gráficamente aquí como un cazador de almas. Tal caída causaría gran prejuicio a su alma y traería un terrible daño a la iglesia. Leo: la meta del enemigo siempre ha sido destruir los líderes de la iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado en la selección de nuestros líderes. Esa es una responsabilidad que tiene la iglesia. Tiene que tener cuidado en la selección de sus líderes, ¿verdad? Entonces, la casa del pastor es determinante, el hogar del pastor es determinante. El pastor debe ser irreprensible y gobernar su casa, en primer lugar. Número 2, debe estar dispuesto a dar su vida por su esposa. Número 3, sus hijos deben sujetarse no por un liderazgo autoritario, sino por causa de su ejemplo. El ejemplo de vida del pastor es lo que va a dar autoridad a la predicación del pastor. O sea, tu predicación sin ejemplo es una predicación vacía. Escuchamos lo que tú dices, pero no oímos bien. Porque tu ejemplo, porque tu testimonio no nos deja oír lo que tú estás diciendo. El segundo punto fue: el pastor debe ser un hombre maduro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que por causa de su orgullo no caiga en la condenación del diablo.
Satanás fue expulsado por causa de su orgullo. Y el hombre inmaduro corre el riesgo de caer en la condenación de Satanás. El pastor debe tener un testimonio público, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Y Pablo conoce de esto, ¿verdad? Recordemos que Pablo, en el libro de Gálatas, fue acusado por los judaizantes de no ser un apóstol. En otras palabras, de ser un apóstol fraudulento, de ser un mentiroso. Sin embargo, nosotros vemos más adelante que Pablo demuestra que él ciertamente era un pastor, un apóstol que había sido escogido por Dios y había sido señalado por el Señor. Satanás está usando la misma estrategia hoy. Satanás está desacreditando a los mensajeros para poder desacreditar el Evangelio, ¿verdad? Para desacreditar la obra del Señor. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia en ese contexto? La misión de la iglesia es elegir a sus líderes cuidadosamente, en ayuno, en oración y en base a esos requisitos que nosotros hemos enumerado la semana pasada y esta semana, ¿verdad? En base a esos requisitos deben ser escogidos los líderes de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de desligar del ministerio pastoral a cualquier hombre, llámese como se llame, tenga los dones que tenga la edad que tenga, a desligarlo del ministerio pastoral si no ha permanecido irreprensible. Esa es una responsabilidad de la iglesia. Y lo que estamos haciendo a través de esta serie es que la iglesia pueda entender estas cosas. Porque estas cosas están en manos de la iglesia. La iglesia tiene que conocer lo que dice la Escritura para que pueda aceptar o rechazar el liderazgo del pastor. O sea, no es nada más venir acá viendo el moño, mis hermanos. No es tan simple como parece. Todos nosotros somos responsables de que la iglesia marche bien y de que la iglesia sea normada por la palabra del Señor. Amén. Amén.